De última hora, la Ciudad de México y el Estado de México regresan al semáforo verde a partir del próximo lunes. El descenso en el número de contagios y hospitalizaciones, así como el aumento en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, permite a ambas entidades volver al color verde después de varias semanas en amarillo. Lo que sí se mantiene es el llamado a que la ciudadanía siga utilizando cubrebocas, gel antibacterial y las medidas de higiene, la sana distancia que ya todos conocemos. En el caso de la Ciudad de México, les recuerdo que a partir del miércoles 9, todos los rezagados de primera, segunda dosis y refuerzo podrán acudir a vacunarse al Censis Marina en el sur y en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca en el oriente. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Tras 9 días de guerra, a pesar de la heroica defensa ucraniana, las fuerzas rusas se apoderaron este viernes de la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. El control por parte de Rusia es el máximo logro de su ofensiva militar, ya que ahí se genera la electricidad de una quinta parte de Ucrania. Se esperaba lo peor después de registrarse un incendio que ya fue extinguido, porque el desastre que hubiera causado la planta nuclear de Zaporizhia sería 10 veces peor que el de Chernobyl. Aunque más tarde se dijo que esta planta ya está fuera de peligro y que el personal ucraniano está trabajando ahora bajo control de los rusos. Estados Unidos calificó de crimen de guerra el ataque a la planta nuclear y consideró que es un ejemplo de la manera temeraria en la que Moscú está llevando a cabo la invasión. A pesar de que en Bielorrusia las delegaciones de ambos países, Ucrania y Rusia, habían llegado a un acuerdo para crear corredores humanitarios, los asedios y ataques a las ciudades ucranianas continúan. La capital, Kiev, volvió a ser atacada con misiles que están dirigidos al centro de la ciudad y el asedio a las poblaciones principales continúa. La Organización de las Naciones Unidas dijo que el número de personas que han abandonado Ucrania asciende a 1.2 millones. Las bajas en ambos bandos son considerables, aunque no se tiene el número preciso de muertos ni heridos. Se espera que este fin de semana haya una ronda de pláticas en Bielorrusia para considerar un alto al fuego. La 2. Ya está en nuestro país el primer grupo de mexicanos repatriados de forma voluntaria desde Ucrania. En los primeros minutos de este viernes y después de un largo periplo de 25 horas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana proveniente de Bucarest, Rumania. En él viajaba el primer contingente de mexicanos que logró escapar de la zona de conflicto, así como un grupo de refugiados que le acompañaba. En total se trató de 81 pasajeros, 44 mexicanos y sus familiares, entre ellos 28 ucranianos y un australiano, así como 7 ecuatorianos y un peruano. La Cancillería tiene constancia de que entre 100 y 130 mexicanos han logrado huir del conflicto, aunque algunos han optado por permanecer en países vecinos como Polonia, Hungría y Rumania, con la esperanza de regresar algún día a Ucrania. Antes de la invasión se tenía un registro de alrededor de 100 familias de mexicanos en Ucrania que formaban una comunidad mixta de 220 integrantes. La 3. Ucrania pide armas a México para hacer frente a Rusia. Diputados del Parlamento ucraniano solicitan armamento a México, así como asistencia militar y humanitaria, es en serio, para defenderse de la invasión rusa. En una carta dirigida a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, los legisladores ucranianos establecen que el apoyo militar de sus aliados puede ayudarlos a hacer retroceder al enemigo. Los políticos ucranianos consideran que entregándoles armas a las fuerzas de defensa territorial desplegadas en su país, se evitará que haya más víctimas civiles y se bloqueará el avance de las Fuerzas Armadas rusas. La petición apunta cuáles son las necesidades específicas, urgentes y en grandes cantidades. Armas guiadas antitanques, las tendremos. Misiles tierra-aire, FIM-92 Stringers, los tendremos. Armas pequeñas, pues puede que sí, lanzagranadas y otras municiones, todo tipo de aparatos de comunicación y chalecos antibalas y cascos.
Bueno, pero ya por lo pronto el presidente en la 4, López Obrador, descartó esta mañana enviar armas a Ucrania porque señaló que su gobierno es pacifista. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Si es necesario los vamos a proteger también. Ya Relaciones está atendiendo esto, tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia. Protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras. Matutina de Palacio Nacional, en su intervención, el canciller Marcelo Ebrard destacó que aplicará sanciones unilaterales a Rusia solo si lo decide la Organización de las Naciones Unidas. México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferendos entre los países. Y está en nuestra Constitución, solución pacífica de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos. Condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania. Ebrard insistió en que México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país y solamente acatará lo que diga el Consejo de Seguridad de la ONU. Agregó el canciller que en el futuro, si se requiere, sí podría haber otro vuelo para traer a mexicanos a nuestro país de la zona de conflicto, y dijo que el avión que transportaba a 81 personas llegó sin problemas a la Ciudad de México. Por último, López Obrador dijo que se investigará a fondo la muerte del diputado Pedro Carrizales, el Mijis. La 5. Los hechos de San José de Gracia en Michoacán, con sus 17 muertos, siguen estando en la polémica. Según lo que todos vimos, un fusilamiento. Según el gobierno federal, un enfrentamiento casi casual entre narcos. Sobre ello hablé con Ernesto López Portillo, un reconocidísimo experto y coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. La pregunta abierta: ¿cuál tu interpretación de lo que ocurrió en San José de Gracia, Ernesto? Bueno, yo creo que son dos tragedias. La matanza, la masacre, y la segunda tragedia es la respuesta del Estado. Son dos tragedias, no es una. Estamos discutiendo sobre la semántica de los hechos. Ajá. En medio de una crisis crónica, totalmente fuera de control, desproporcionada, de violencia homicida a manos de la delincuencia organizada. La preocupación principal es si fue o no fue un fusilamiento, cuando lo que tenemos es una masacre. La masacre puede tener distintos formatos, pero es una masacre. La 6. Histórico decomiso de armas y drogas en Sonora. La Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron este jueves en el municipio de Navojoa un enorme arsenal, el mayor de la historia reciente en el país. En 4 casas de seguridad en las que se almacenaba armamento y drogas, se aseguraron, oiga usted bien, casi 3 millones de cartuchos de diversos calibres. Pero eso no es todo. Fueron encontrados también 14,722 cargadores, 128 armas largas, 100 placas balísticas, 89 granadas, 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 12 chalecos tácticos, 8 vehículos, 10 kilogramos de marihuana, 6 fusiles calibre 50, 4 remolques, una subametralladora, una máquina trituradora, una máquina moledora y una planta de luz. Un verdadero arsenal. Todo esto pertenecía al grupo de los Salazar, que es el brazo armado de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de ellos que fue liberado, ¿se acuerdan? Ovidio, conocidos, bueno, este grupo como los Chapitos. La 7.
Contrario a las afirmaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco continúa el aumento de los productos de la canasta básica. En el más reciente monitoreo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el alza, que es una entidad privada, el alza de los precios sigue sin freno, y así lo demuestran dos productos de consumo popular, el limón y el aguacate. El organismo privado dijo que en el caso del limón se ubicó en febrero en 78 pesos y el aguacate en 75 pesos. El encarecimiento de este par de productos ha propiciado que el precio de la canasta básica presente una inflación anual del 13.1% en febrero, porcentaje que, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ha cuadruplicado el objetivo del Banco de México, que es de 3%. Por segmentos, en febrero, el aumento en pecuarios fue de 9%, en granos y abarrotes 3.6%, las hortalizas aumentaron 19.9% y las frutas 38%, concluyó el Grupo Consultor Privado. La 8. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en que las mujeres del planeta se unen para exigir seguridad, igualdad y justicia, así como visibilizar amenazas a su integridad y protestar por el horror de los feminicidios. Más de 1,000 el año pasado. 3,000 mujeres fueron muertas violentamente y de ellas se estima que 1,000 fueron por el hecho de ser mujeres, las mata por ser mujeres. Con motivo de esta fecha, distintas agrupaciones convocan a marchar en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México. Si usted quiere acompañar estas marchas, tome nota. Amnistía Internacional México cita el 8 de marzo a las 4:30 de la tarde en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo. A través de Juntas Podemos Todos, Juntas Podemos Todo, la organización Hola Amiga cita a las 15:30 horas en la esquina de Florencia y Avenida Paseo de la Reforma. Pues es prácticamente el Ángel, digo yo. El grupo denominado Transcontingenta convoca a movilizarse a partir de la 1:30 en la glorieta de Insurgentes. El contingente Verdad y Justicia del Estado de México convoca una conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Nahualas feministas desde la periferia partirán rumbo al Zócalo a las 11 desde la explanada de Milpa Alta, a las 11 horas desde el Metro Tláhuac y a las 12 horas de El Reloj en Xochimilco. Mujeres de Ecatepec marcharán a las 12 horas del Puente de Fierro al Palacio Municipal allá en Ecatepec. Mujeres Organizadas de México, Voces Sonoras, Marías Aborteras, Mujeres Feministas Independientes y otros colectivos iniciarán su manifestación en el Parque Simón Bolívar frente a Rectoría en Toluca, Estado de México. La 9. A propósito del intempestivo y repudiado cierre de escuelas de tiempo completo por parte de este gobierno de la 4T a través de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, la siempre sabrosa crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, quien nos habla hoy precisamente de Delfina, la Torquemada de la educación. El 1 de marzo pasado se anunció un golpe bajo la educación básica con el anuncio de la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Más de 3 millones de niñas y niños, la mayoría en condiciones vulnerables, dejarán de recibir un alimento que quizá en sus casas no lo tengan. Desde 2007, la UNESCO reconoció el programa de Escuela de Tiempo Completo como uno de los factores centrales para mejorar el aprendizaje y la calidad educativa. Programa que fue impulsado por fuerzas progresistas y de izquierda en nuestro país, especialmente desde la Ciudad de México, para ayudar a niños en condiciones educativas desfavorables, a mujeres jefas de familia, para prevenir conductas antisociales y la deserción. A pesar de que la UNICEF pidió en 2020 fortalecer y ampliar el programa por sus excelentes resultados, la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se erigió en juez, cual Torquemada, y lo condenó a su desaparición. Es una piedra más en el camino que encuentran los maestros, los promotores de la educación y la cultura como medios para salir de nuestro atraso.
El movimiento vasconcelista se enfocó en acabar con el analfabetismo imperante en la sociedad mexicana de la posrevolución. Las reformas culturales pusieron al alcance del pueblo escuelas, bibliotecas públicas y ediciones de clásicos literarios a precios accesibles, además de promover las expresiones artísticas de autoría nacional, entre ellas pintura y literatura. Hay que recordarle a la actual secretaria de Educación que un grupo de jóvenes preocupados por la difusión cultural dieron su tiempo, recursos y años de esfuerzo para difundir las actividades vanguardistas de la literatura de otras latitudes del planeta, así como llevar su trabajo e influencia al teatro y al cine. Los conocieron como los contemporáneos y fueron dirigidos por Salvador Novo y Javier Villaurrutia, quienes fundaron en 1927 la revista Ulises. Con una visión universal y cosmopolita del arte, la literatura, teatro y la poesía, buscaron que la renovación, la educación y las bellas artes permearan a nuestro país. Destacaron las aportaciones de las grandes promesas de la literatura mexicana: Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, Enrique González Martínez. También se pueden citar los nombres de Mariano Azuela, Julio Torri, Carlos Pellicer, Emilio Abreu Gómez, Samuel Ramos y Eduardo Villaseñor, entre otros. Ante la falta de fondos, la revista Ulises desaparece de escena para dar paso a la revista Contemporáneos en junio de 1928. La publicación presentaba colaboraciones propias y de otros intelectuales nacionales y extranjeros, quienes realizaban colaboraciones especiales. Alfonso Reyes, poeta, escritor y diplomático mexicano, sirvió de enlace entre los contemporáneos y varios escritores europeos y latinoamericanos, porque su obra aún era inédita en México. Los contemporáneos se enfrentaron a dificultades en su labor de difusión cultural. Afortunadamente, abrieron las puertas de México hacia el mundo como un país rico en expresiones artísticas, así como el reconocimiento a quienes destacaron en la educación, las letras, la plástica, el teatro y la música. No debemos olvidar a los que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos. Delfina Gómez no escuchó a nadie, no ve a nadie, olvidó nuestro pasado y la necesidad de que las niñas y niños estén en un ambiente social, educativo y cultural que los ayude a salir adelante con la ayuda de la educación. Y en este 2022, nuestro México sigue siendo un pobre México sumido en el atraso educativo y con una visión corta y obtusa de las autoridades. La 10. ¿Pueden ustedes creer que demasiado arte puede llegar a alterar nuestras emociones, nuestra psique y hasta provocarnos el llanto? Pues sí, esto puede llegar a suceder y una prueba de ello es Florencia, en Italia. A donde uno voltea hay arte en esa ciudad. Bueno, a esta extraña reacción que tienen algunos turistas se le conoce como el síndrome de Stendhal. Los expertos lo definen como un trastorno psicosomático provocado por la exposición a tantas riquezas artísticas que tiene Florencia. Vea, no solamente a los lados, sino hacia arriba, a donde quiera que usted voltee, hay arte ahí. Así que, como lo oyen, hay una sensación extraña que produce la abundancia de arte en esta ciudad italiana. El síndrome toma su nombre del escritor francés Marie-Henri Beyle, más conocido por el seudónimo de Stendhal, quien en 1817 se refirió así a su viaje a la capital toscana. Experimentaba una especie de éxtasis por la idea de estar en Florencia. Me sobrecogió una feroz palpitación del corazón. El manantial de la vida se secó dentro de mí y caminaba con el miedo constante de caer al suelo desmayado. El síndrome fue descrito clínicamente como un trastorno psiquiátrico desde 1989 por Graciela Magherini, psiquiatra del Hospital Santa Maria Nuova de Florencia. Magherini estudió a 106 pacientes, todos ellos turistas, que experimentaban mareos, palpitaciones, alucinaciones, al contemplar obras como las esculturas de Miguel Ángel y las pinturas de Botticelli. Para la experta, los turistas sufrían ataques de pánico
causados por el impacto psicológico de todas estas obras maestras que se les mostraban. Simonetta Brandolini Dada, presidenta de la organización benéfica de arte Amigos de Florencia, considera que estas obras de arte icónicas, los Botticelli, el David, vaya, son realmente abrumadoras. Algunas personas pierden el rumbo y puede hasta resultar alucinante para ellas, por lo que a menudo he visto a gente que comienza a llorar de pronto, dijo. Mientras que para Eike Schmidt, director del Palacio y la Galería de los Uffizi, celebérrima, el arte en gran parte no es un peligro para la salud, sino un tónico para el cuerpo y el alma, aunque a veces el impacto sea enorme. En general, dice Schmidt, el arte es bueno para ti, bueno para tu corazón, aunque palpite de pronto, como en ciertos momentos, ya saben, en aquellito, por ejemplo, y tu mente. Bueno, eso ya es agregado mío. El caso es que muy artísticos, muy embriagados de tantas maravillas, llegamos al final del día de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Que tengan muy buen fin de semana. No olviden que tenemos que seguirnos cuidando, por favor, no hay que confiarse, esto no ha terminado, ni mucho menos. Hasta el próximo lunes, hasta entonces, hasta siempre.